Hace unos días la plataforma Netflix acaba de estrenar la serie Cien años de soledad. Confieso que yo no he visto todavía la serie, he visto sí porciones, trailers, algunos adelantos, pero sí he leído el libro Cien años de soledad del colombiano Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Creo que críticos y lectores estamos de acuerdo en que Cien años de soledad es uno de los libros capitales de la literatura latinoamericana. Y mi propósito en este video es meditar acerca de uno de los personajes centrales del libro, el coronel Aureliano Buendía. Preguntarme por una cuestión: ¿es el coronel Aureliano Buendía el personaje más memorable de la ficción latinoamericana? Creo que esta es una pregunta un poco tramposa. Si hablamos de ficción latinoamericana, tendríamos que incluir también, no sé, a la música, a la pintura y a otras manifestaciones artísticas. Pero creo que es válido para pensar, para meditar en este personaje literario que marca, creo, un antes y un después en la representación de los caracteres ficticios en la literatura latinoamericana. Así que vamos al video. Para esto quiero proponer una suerte de juego de posibilidades y preguntar si existen otros personajes en otros libros latinoamericanos que puedan robarle el podio al coronel Aureliano Buendía. Esto también es un poco humorístico, un poco cómico para jugar con las posibilidades de la ficción. Y creo que sí, creo que hay algunos personajes literarios en Latinoamérica que pueden hacerle una dura competencia como personaje literario más memorable de la ficción latinoamericana. Y estoy pensando en primer lugar en el jaguar. El jaguar es un personaje que pertenece al libro La ciudad y los perros del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa también ganó el Premio Nobel de Literatura, así que ambos, Gabriel García Márquez y Vargas Llosa, son los dos colosos de la literatura latinoamericana. Y al igual que el coronel Aureliano Buendía, el jaguar es un personaje de mucha profundidad, de mucha complejidad, como jefe tribal, como líder de una pandilla juvenil en el Colegio Militar Leoncio Prado. El mismo libro, La ciudad y los perros, es de una complejidad, de una arquitectura casi sobrecogedora, ¿no? Y entonces sí, el jaguar es un buen competidor contra el coronel Aureliano Buendía en este campeonato muy personal que yo hago sobre los personajes ficticios más memorables de la ficción latinoamericana. Otro personaje que puede hacerle también dura competencia al coronel Aureliano Buendía es Funes el Memorioso. Funes el Memorioso pertenece al cuento Funes el Memorioso de el argentino Jorge Luis Borges. Borges no llegó a ganar el Premio Nobel de Literatura, aunque lo merecía, lo merecía. Lo que caracteriza a Funes el Memorioso es su gran capacidad para la memoria, una memoria casi al borde de la alucinación, casi al borde de la locura, porque Funes el Memorioso puede recordarlo todo, es la memoria total, es de esas memorias de los que hemos oído en algunas personas, unas memorias incluso fotográficas, y Funes el Memorioso pues vive en un arrabal sudamericano desconocido, anónimo. Así que Funes el Memorioso también es un personaje muy hondo, muy complejo y muy sublime para competir contra el jaguar y contra el coronel Aureliano Buendía. Otro personaje que también es un coloso en la ficción latinoamericana es Pedro Páramo. Pedro Páramo pertenece al libro Pedro Páramo del escritor mexicano Juan Rulfo. Pedro Páramo es un cacique local en el pueblo de Comala que llega a convertir a Comala en una suerte de pueblo de fantasmas, ¿no? Cuando leemos
Pedro Páramo en la adolescencia no deja de perturbarnos tremendamente este libro que transita entre la vida y la muerte, personajes fronterizos de los que no sabemos bien si son vivos o si son muertos. Así que Pedro Páramo es un gran libro y como personaje también Pedro Páramo es memorable, capaz de competir contra Funes el Memorioso, contra el Jaguar, contra el coronel Aureliano Buendía. Y en esta lista quisiera mencionar a un último personaje ficticio que se llama César Vallejo. Esto puede parecer un tanto curioso o un tanto neurótico o quizá sacado de quicio, ¿no? Lo que quiero decir es que hay un personaje ficticio que se llama César Vallejo, pero también hay un poeta histórico concreto que se llamó César Vallejo. Como dije, esto puede ser muy curioso, muy llamativo, ¿no? Pero se trata de ciertos creadores, ciertos escritores que hacen de su propia figura proyecciones, los proyectan en sus novelas, en sus poemas, crean un personaje que, pues, curiosamente se llama como ellos mismos, ¿no? En este caso, el poeta César Abraham Vallejo Mendoza creó un personaje al que llamó César Vallejo. Como dije, quizá esto puede ser un poco a primera vista incomprensible, pero ha habido en la literatura creadores, escritores que han hecho esta proyección. Recuerdo a Walt Whitman, que también hace lo mismo. Walt Whitman, el poeta Walt Whitman, crea un personaje que se llama Walt Whitman, ¿no? Y entonces tenemos aquí un juego de posibilidades, un juego de dobles, de doppelgangers, de sombras y gemelos, ¿no? Walt Whitman crea a un personaje que se llama Walt Whitman. César Vallejo crea un personaje que se llama César Vallejo. He hecho una lista más o menos curiosa y muy personal de lo que creo son los personajes ficticios más memorables de la ficción latinoamericana. Y volviendo a Cien años de soledad, quisiera recapitular algunas características o puntos vitales de la biografía del coronel Aureliano Buendía. La primera imagen se abre justamente con el coronel Aureliano Buendía en Cien años de soledad, frente al pelotón de fusilamiento y una imagen central en el libro, el hielo. El hielo podría simbolizar el estado de pureza, el estado de inocencia, tanto del coronel Aureliano Buendía como del pueblo. El hielo es el estado virginal de un mundo que todavía y de unas personas que todavía no han sido contaminadas ni por la guerra, ni por compañías bananeras, un mundo arcádico, una suerte de utopía, y el hielo es el elemento que simboliza ese estado primigenio. Otra característica esencial de la biografía del coronel Aureliano Buendía son los 20 años de guerra civil en que se sume en el bando libertario, en el bando liberal versus el bando de los conservadores. Y esa guerra civil de 20 años creo que se basa un poco también en la historia colombiana, en las muchas guerras que ha padecido la nación colombiana y que a través de la figura del coronel Aureliano Buendía se configura como una historia de dolor y de pérdida, como una historia en la que Colombia pues ha desangrado quizá lo mejor de su generación, lo mejor de su gente. Otra característica de la biografía del coronel Aureliano Buendía son los 17 aurelianos. Esta es una parte muy chistosa o muy cómica en la biografía del coronel Aureliano Buendía, aunque el final no deja de ser trágico, porque los 17 hijos que el coronel Aureliano Buendía ha ido regando a lo largo de su gesta, a lo largo de su vida, en 17 mujeres distintas, pues son asesinados
en una sola noche. Así que si por un lado tenemos una parte cómica, 17 aurelianos, porque los 17 hijos del coronel se llaman también aurelianos, Aureliano Amador, Aureliano Centeno y otros aurelianos que no recuerdo. Si tiene esta parte cómica, pues tiene la parte trágica, ¿no? Que son matados en una sola noche. Y por último, tenemos una característica, un elemento más en la biografía del coronel Aureliano Buendía, los pescaditos de oro. Como metáfora, creo que hay una convención en afirmar que se trata de un símbolo muy poderoso, un símbolo que se relaciona con la vejez, que se relaciona con una etapa última de la vida del coronel Aureliano Buendía, cuando ya la decadencia, el olvido, la soledad han mellado la personalidad del coronel, y el coronel pues se encuentra en una suerte de aceptación de la fatalidad, de que una vida se ha desperdiciado, de que una vida se ha dilapidado. El coronel Aureliano Buendía tiene el hábito de hacer estos pescaditos de oro, pero a la vez fundirlos. Y esto recuerda mucho a la actitud que también tenía Penélope cuando en la Odisea de Homero, de día tejía el manto, tejía el textil y por la noche lo destejía. Y de igual modo el coronel Aureliano Buendía fabrica los pescaditos de oro a la vez que los funde para volver a fabricar los pescaditos de oro, ¿no? En un eterno retorno, en una suerte de angustia existencial, soledad y tristeza. Y en este punto quisiera hacerles una pregunta. Si ustedes tendrían algún otro personaje en 100 años de soledad capaz de quitarle el cetro al coronel Aureliano Buendía como el personaje más memorable de 100 años de soledad. Creo que sí, creo que puede haber un personaje que tenga esa profundidad y esa complejidad, y es la madre del coronel Aureliano Buendía, Úrsula Iguarán. Al igual que el coronel Aureliano Buendía, la figura de Úrsula Iguarán es símbolo de una matriarca que atraviesa muchos avatares y como el coronel Aureliano Buendía abarca gran cantidad de la obra. Y naturalmente me gustaría recomendarles que lean este libro que ha fundado toda una corriente, el realismo mágico, que ha dado una sensibilidad para Latinoamérica. En términos artísticos, el realismo mágico es una de las dotes, una de las ganancias, uno de los tesoros que ha legado Colombia al mundo y por los que Colombia pues debería sentirse regocijada de que uno de sus hijos predilectos haya sido capaz de engendrar una sensibilidad que es replicada en muchas otras partes. Por primera vez en el mundo, escritores de otras latitudes del mundo miran a la literatura latinoamericana como una fuente donde ellos pueden beber. Y eso es una grandeza.